Les puedo decir que el 60% de los procesos que tenemos nosotros en materia familiar hay un tema de custodia. ¿Les interesa la convivencia? Sí, pero no se cumple. Lo que les interesa es quedarse con el regalo. Ya no sería tan correcto decirles menores. Entonces hoy los definiremos como NNA. Y dentro de esos, ya sabes que tenemos primera, segunda, tercera infancia, Claro. adolescencia, adolescencia prematura. Alguien me decía Mm, que tenemos un adolescente de 40 años, o sea, por Dios, de ese no vamos a hablar. ¿Se me estás diciendo que no es una regla que la custodia es para la mamá siempre? Hoy por hoy, la pregunta exacta era, ¿hoy necesariamente u obligatoriamente se les da la custodia a las mamás? La respuesta es no. ¿Qué tal, amigos de Abogados de Banqueta? Bienvenidos a este episodio en el que tendremos para ti un tema muy interesante y, claro, banqueteado, hablado sencillo como siempre. Tú, que te estás peleando por tener o no tener a tu hijo, sí, mamá, papá, abuelitos, tíos, este podcast del día de hoy es para ti. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, muchas gracias. Y antes de empezar, quisiera agradecer por allá tener en los controles al maestro Humberto que hace esto posible y que nos proporciona los mejores elementos para poder platicar y bajarles la información a ustedes. Hoy traemos, como dice Rafa, un tema bastante sensible que a ti, pareja, a ti, papá, mamá, que te estás separando y que puede afectar a un menor, creo que la custodia es un tema que debes conocer, que debes aprender y aquí te lo vamos a tratar de platicar de una manera muy sencilla con una expertaza invitada que tenemos. Así es, amigos, el día de hoy nos honra con su presencia y estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación para que pueda platicar con ustedes de esto que es la custodia. Nos acompaña el día de hoy Verónica Ucaranza. Bienvenida, Vero. Gusto Muchas saludarte, gracias. gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Platícanos, Vero, ¿quién es Verónica Ucaranza? ¿Qué hace Verónica Ucaranza? ¿A qué se dedica? Etcétera. Soy Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, así aparece en mi acta. Verónica Ucaranza para todas y todos ustedes. Actualmente me desempeño como magistrada integrante de la novena sala de un tribunal aquí en Jalisco. Y también me desempeño como rectora en un centro educativo que se llama CEPRIJA. Em, y desde ahí, pues, nos toca revisar todas las resoluciones que emiten los jueces y que las partes no están de acuerdo y entonces dicen, pues, ¿qué hago? Mm, Entonces presentan una inconformidad que se llama apelación y entonces tiene que irse a los superiores. Y yo soy parte de ese grupo de superiores que revisan el actuar del juez para decir si fue correcto, incorrecto o diferente la valoración y podemos nosotros, ¿por qué no decir remediar la plana, ok, reacomodarla sí, o sí. dictar una nueva resolución? Les decía yo en campaña, el tribunal colegiado, que al final es un tribunal colegiado donde estás, es Ujú. como el VAR, ¿no? Sí, Es la decisión del Sí. árbitro en la cancha y sí. entonces vamos al VAR para que 3 árbitros viendo las pantallas, toma a toma, detalle a detalle, tomen una mejor, si es el caso, una mejor decisión o convalidar lo que dijo O el árbitro en la invalidarla. cancha, ¿no? Ujú. Sí, y de hecho, de los conceptos que costaban más trabajo, ahorita que lo recuerdas, era colegiado, porque a lo mejor la palabra colegiado era como de colegio, era como Ajá. de te imaginabas que era como una maestra, Ujú. y entonces Ah, ¿no van era, uniformados? No. pues sí quisiéramos, pero no, pero no. Entonces, resultaba que tenías que explicar que éramos 34 personas, entre hombres y mujeres, entre ellas que a mí me había tocado ser la tercera mujer en estar en un Supremo Tribunal de Justicia con 31 hombres, Órale. y que entonces, las oficinas no estaba sola, que Ujú. estabas de 3 en 3 3 3 3 3 y eso por 11 salas, entonces 11 por 3 33 y quien preside el El tribunal, tribunal claro. que Ujú. tendría que irse rotando. Entonces, eso era la forma que nosotros los abogados identificamos como el trabajo colegiado. Colegiado, claro. Ajá. Oye, Vero, y entrando ya un poquito en materia para los amigos que nos están viendo desde la banqueta, gracias
por vernos y recuerden dejar sus comentarios, preguntas, dudas, mentadas de madre, sugerencias o lo que sea. Todas son bienvenidas. Las mentadas no tanto. Pero Sí, pero déjenos todo sus genera comentarios. bots, Sí, sí, todo genera todos son movimiento. gracias por los views. Sí, Ah, sí, todo, Este, todo genera, porque no aquí no se hay pagan los bots, entonces nosotros los generamos. sí. no Todo hay es bueno, no hay todo mala es bueno. prensa, dicen. Ajá. ¿Qué es esto de la custodia? Para la gente que nos está viendo, que está literal en la banqueta, ¿qué es la custodia? ¿Cuándo tienen derecho los papás, los abuelitos, los tíos? ¿Qué es esto de la custodia? Fíjate que cuando iniciamos con el tema de la custodia, ¿qué se te viene a la mente? Custodia, o sea, abre un espacio, solo mujeres, solo hombres, o en una fiesta de 15 años, ¿no? Les vamos a regalar 2 pases VIP ahora para la FIFA, a quien me defina custodia, ¿no? Alguien pudiera decir una persona femenina que está en un centro, Penitenciario. penitenciario. Ujú. A custodia, alguien diría que no, que es una persona que se encarga de De vigilar cuidar. y cuidar los valores, ¿no? De las camionetas estas de estas camionetas Sí que traen grandotas, mucho ¿no? dinero ahí guardado, sí, Ajá. sí, sí. Otra custodia era, también alguien que vigila, por ejemplo, todavía en España, en esos palacios tan gigantes que hay personas que custodian. Ujú. Y entonces, hoy hablaremos de la custodia cuyo nombre está enclavado cuando papá y mamá se están peleando por la muñeca o por el muñeco, y que se trata de ese niño, de esa niña, que hoy les denominaremos niñez, NNA, niños, niñas y adolescentes. El concepto primero que debemos de anticipar en la custodia es que ya no hablamos de menores, porque Ujú. no son menores, no son menos. Claro. De hecho, Sí. en los últimos documentos importantes que todos debemos ya de traer dominados, nos dicen que ya no sería tan correcto decirles menores. Entonces, hoy los definiremos como NNA. Y dentro de esos, ya sabes que tenemos primera, segunda, tercera infancia, Claro. adolescencia, adolescencia prematura. Alguien me decía Mm, que tenemos un adolescente de 40 años, o sea, por Dios, de ese no vamos a hablar. son los Ajá, cuarentins, sí, no, o sea, de ese no vamos a hablar Cuarentins. hoy, ajá, cuarentins. cuarentins. No, o sea, de aquellos que no llegan no han cumplido 18 años de La edad. mayoría de edad. Correcto. O de aquellos que de 18 a 25 todavía ahí tienen unas cartitas guardadas para papá y mamá que se las tienen y hoy por hoy también es materia de reclamo, ya no de custodia. Y entonces hablemos de custodia y previo a eso, en esa pelea cuando, no sé si ustedes se pelearon alguna vez en la escuela. Digo, qué bueno que van a decir que no, porque no son generadores de violencia y son hombres muy, muy construidos, pero ¿cuántas veces no era que ustedes veían que 2 personas se peleaban o que se peleaban por un muñeco y el muñeco, ya sabes cómo quedaba, sin una Claro. manita, o sea, uno le jalaba Desparpajado. y la otra o Descabezado, ¿no? descabezado, sin la patita, ¿no? O sin el pie. O qué pasaba cuando el ejemplo más claro que yo les di, en los 12 años que fui jueza, ¿qué pasa cuando compras un carro de hot dog? Y entonces el carro de hot dog es una sola pieza, estarán de Ujú, acuerdo, ujú. eh, elaborada de aluminio, Sí. en donde incluso el quemador abarca casi toda la proporción del espacio Ujú. del carrito. Mm. Y entonces, ¿qué crees? Resulta que lo tenemos que partir. Y entonces lo tenemos que partir, claro, porque tú y yo no nos ponemos de acuerdo, porque ¿qué crees? Lo que nos unió hoy es la materia de la separación. ¿Qué? No sé. Eso se los platicaré después. Y entonces, como es materia de la separación, y ese carrito, perdón, el ejemplo es el niño, la niña o el adolescente. Y entonces lo queremos partir porque yo quiero una parte y tú quieres otra, entonces lo partimos, ya no va a servir, o díganme ustedes si funcionaría Como o el Claro. carrito. una decisión o una solución salomónica, ¿no? Que Ajá, partían al pues niño sí, para claro, mitad y mitad, ¿y cómo? ¿Y de qué te va a servir a ti una llanta? 2 llantas y 2 llantas, y uno a lo mejor, donde el maneral. el Sí, hermano. maneral Ujú. y otro el comal, y entonces es, un objeto, fíjate, si un objeto por su naturaleza de construcción, de forma de ensamblaje, al momento de partirlo, Deja de ser deja funcional. de ser funcional, o sea, ya ni siquiera en chatarra, o sea, Ujú. sería Claro. ahora imaginemos que eso lo trasladamos a la niñez. Pero entonces, ¿qué empezamos a notar nosotros en todos los procedimientos donde tenemos la custodia? Primero, que prevalece un concepto que a mí me ha gustado, este de
de la teoría de la mente, en donde tú observas en los procedimientos que más que calificar, hay una descalificación de ambas personas o ambas partes que están en un procedimiento, llamemos papá y mamá, llamemos mamá y papá, llamemos mamá y Ujú, mamá, llamemos abuelos, tíos, o sea, quien esté incorporado en Ujú. el juicio, quien estén en el pleito. Claro. O Esas sea, 2 personas que siempre se van a pelear por tener al niño. Y es entonces a una guerra, jalarle. Es una es guerra. una guerra de descalificación. O Es sea, esa una persona guerra. no se puede quedar con mi hijo porque esto, porque el otro, porque es ¿Cómo un gandalla, crees? porque... Les voy a decir el primer concepto estereotipado que hubo y que afortunadamente por allá en el 2014 la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución que a mí me encanta, donde le cambiaron el término a la otra. Ya sabes, ¿no? ¿Cómo se va a ir mi hijo y lo va a custodiar la otra? Jamás. O sea, eso era imperdonable. Ujú. Claro. Pero entonces entró el concepto de familia extendida. Guau, o sea, casi lloro Sí, cuando de leí. las relaciones sexoafectivas que le llamó Y la corte, ¿no? entonces decía, ¿cómo hoy el niño y la niña, el adolescente tiene que convivir? Y entonces la custodia es, de entrada, ese pleito que se tiene por detener y mantener a los hijos que hayas procreado. Pero entonces entran entre todas las familias que tenemos hoy compuestas, las que son con matrimonio, sin matrimonio, en concubinato, en una rela Homoparentales. homoparentales, en una relación, de una noche, porque tuvimos, por ejemplo, un Ujú. procedimiento de custodia en donde el primero rápidamente se me viene a la mente, viene un papá y dice: "Yo soy el papá de XX", y Ujú. entonces le demanda el reconocimiento y la convivencia y después la custodia compartida, todo ahí Órale, mismo. Y tú dices: "Guau, ¿y interesante, ¿eh? cuántos años tiene, de quién estamos hablando?". Pues Ujú. resulta que es un niño de 6 años. Dices: "Ay, 6 años", o sea, 6 años que no sabía de nada de él. Ujú. Y entonces la mamá dice, contesta la demanda, reconviene y llama a otras personas a juicio. Y ustedes así, ¿verdad? Con los ojos, ¿cómo? Dice: "Sí", dice: "Es que se me hace que no es tuyo". No, y que venga también uno, 2, 3, 3 más, Ay, caray. para que se O le llame a sea, juicio y también, pues, de una vez se vea si tienen Había varias opciones. y sí entonces estaba medio de él mole ese él tema. es el papá dice, bueno, el futuro papá, se va a segunda instancia de entrada, porque le habían negado la convivencia, o sea, que se fuera generando el lazo afectivo. Ujú. Y entonces el juez se lo niega, desde luego, porque le dice: "Pues no, y No mucho tenemos menos, o certeza. sea, no tenemos la certeza, no se habían desahogado ningún elemento de prueba". Y además, con ese llamamiento a terceros, desde luego, no se llamó a los terceros, imagínate tú, pues Claro. no, se siguió negando a los terceros, después nos toca resolver la sentencia definitiva, donde, sí era El papá, el papá, la prueba sale, biológico. Ujú. positiva, pero ya habían pasado 4 años más. Imagínate tú 10 ya sin di convivir con el... ajá, 10 años el reconstruir un vínculo filial, Ujú. no imposible, pero complicado. Y desde luego ya el argumento de la mamá era: "¿Cómo crees que mi hija va va a ser una sorpresa para mi hija?". A ver, ya la mandaron llamar 2 veces a juicio, ya le hicieron la prueba, le hicieron ya sabes, una prueba de trabajo social, ya Sí, la entrevistaron, o sea, ya la niña sabe. Ujú. Es decir, y se seguían peleando encarnizadamente con respecto a quién iba a tener o cómo se le iba a acercar. Y estamos hablando nada más era la convivencia, pero imagínate el tema de la custodia, donde tú quieres poseer a tu hijo o a tu hija o a tus hijos, o sea, en singular o en plural, y porque te dices tener el mejor derecho. Y entonces empezamos por ahí. En el tema de custodia, ¿quién es el mejor derecho? ¿No se les hace muy subjetivo decir: "Es que yo tengo el mejor derecho porque he sido un gran padre, porque trabajo mucho y porque yo pongo todo el dinero"? Bueno, ella también, no sé si se han quedado un día, todo el día ustedes en su casa a hacer toda la talacha de la casa, o sea, y alguien dice: "Se dedicó nada más preponderantemente al hogar", ya los viera todo el día, o sea, yo no aguantaría. Aguanta Entonces tú es, esa jornada. aguántate tú esa jornada
sin horas de descanso, sin vacaciones, sin nada. Ujú. Eso es otro punto. Pero, eh, ¿cómo cómo nos adelantamos diciendo: "Yo soy el mejor y ella está mal"? Porque, ¿qué crees? Toma pastillas, toma, antidepresivos, está loca. Pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no en una vida a lo mejor desafortunada, a lo mejor con violencia económica, psicológica, incluso hasta sexual? Entonces, el tema de la custodia es un tema que inicia de entrada en algo que los padres no han puesto sobre la mesa, que es, o dejas completo el paquete para que camine y tú le puedas acompañar, o Ujú. lo despedazas en el juicio. Y entonces surge aquel que debería de ser la persona que viene a salvar, que es el juzgador, hombre o mujer, las o los magistrados que tendrían que resolver con esa armonía, con esa cercanía, con esa nitidez, con ese esplendor que Ujú. deje a un niño, a una niña en plenitud. Ah, no. Ah, no, 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 pero es que espérame, antes de la custodia, que convivan. Y sí, que convivan y vayan ahí al centro El DIF. del DIF y entonces se sienten y están, ¿verdad? Oye, ¿y no necesitarán algo? Por ejemplo, este de los 10 años, porque pues está como medio severo, ¿no? O sea, solos no van a poder interactuar. Así Y Sí, entonces, pues es supervisado. como ponerlo a interactuar justamente con una ajá, persona que, pues, no conoce, que con no la que no ha conoce. convivido en 10 años. Y O entonces sea, imagínate, guarda y custodia. ¿Quién lo guardará? ¿Lo estarás guardando tú? Hoy por hoy hay muchas estrategias. Se llevan a la convivencia un fin de semana y ese su abogado, dicen en sus marcas, listos, fuera, se van por ahí a la procuraduría, abren como una denuncia o Ujú. llamada carpeta de investigación. Me sacó la lengua, me mm, regañó porque no me comí el postre, o sea, un postre así, ¿no? De, Claro. de 2000 calorías. Y no me comí el postre, entonces ya con eso levantan inmediatamente, así, taca, 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 y entonces les dan una orden de protección. ¿Para qué crees? Que no lo regresen al lugar donde estaba. Entonces, hay custodias de orden provisional y definitivos, pero la provisional hoy está siendo la más riesgosa, Claro, sí, sí, porque es sí. como te apoderas, como Y cuando luego te y quítamelo. avientas a después los vemos. dulces de la piñata, te encimas y corres para que nadie te lo quite. Y después, oye, pues permite que no. Mm. A veces ya no encuentras Mm, dónde está el niño o la niña, están sin estudiar, no los regresan a sus espacios de convivencia. Yo me pregunto, ¿verdaderamente eso es privilegiar el interés superior de la niñez? Primer no. concepto que parecería complicado en su escucha, interés superior de la niñez, o sea, no el tuyo, no el tuyo, no su pelea, supérenlo, o sea, ya supérenlo, pero como no les podemos decir eso, pues, ¿qué crees? Tenemos que ser muy objetivos en los papeles que son tan fríos y empolvados, Ujú. y entonces tenemos que resolver sobre lo que hay. Ay, no, pero luego queremos mandar traer al niño de 2 años para que nos diga da, 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 du, 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 du. O sea, pero luego queremos mandar traer a, al adolescente que está reacio, ¿no? Y entonces no sabemos intervenir, no sabemos cómo acompañar, no sabemos cómo interrogar. Y entonces estas custodias se ven mermadas en una Sí. decisión, custodia provisional y definitiva. Verónica, y si, como comentas, si el hecho o pelearte, entrar en guerra y descalificar a la otra persona no funciona o no es tomado en cuenta por los juzgadores para determinar una custodia, ¿qué sí lo hace? O sea, ¿qué es lo que los padres sí pueden hacer que pueda beneficiar o que pueda facilitar la decisión a un juzgador para que asigne la custodia a cierta persona? Yo les digo, bajarle 2 rayitas. Ujú. Bájale a tu orgullo y a tu orgullo. Bájale a tu dignidad, eh, empolvada y aquilosada, Ujú. pero tú también. Bájale poquito porque no eres tú ni eres tú. Se piensa que soy papá y tengo derecho, soy la Ujú. mamá y tengo derecho. Ch, ch, ch. Aquí es tu hijo o tu hija. ¿Y qué es lo más conveniente Entonces, para él? y Hoy. además, hoy lo más conveniente, yo creo, lograr que papá y mamá logremos un acompañamiento por el resto de la vida. Yo no he visto un divorcio, de papá y mamá. O sea, ese sí, pero de niño
a mamá o de niña a mamá o viceversa, de niña o niño a papá. No hay divorcios de esa naturaleza. Lo ¿Qué le único que lo rompe es una decisión de un juez. Entonces, hoy por hoy, lo único que podemos hacer, incluso para reconstruir todo, todo este entramado social, hoy es Ujú. lograr que papá y mamá o estas dos personas que están peleando la custodia, Mm, lleguen a un acuerdo, que el paso de los años todo lo cura. Pero como ustedes están ahorita peleando, o esas partes están peleando, no lo ven así. Y entonces tiene sentido lo que les platicaba al principio de la teoría de la mente. Cómo tú como funcionario, estás leyendo y lees sentimientos, lees percepciones, ujú. lees cargas estereotipadas, lees ofensas, lees em, títulos, ¿no? Amargado. Bueno, podemos hacer un Sí, pero glosario. esta parte de las contar el chisme completo, ¿no? Que como abogado tienes que plasmarle ante el juez o el magistrado todo el chisme completo y ahí nos encontramos con todo este tipo de expresiones. ¿Cómo hacer para explicarle a los amigos que nos están viendo esta parte que tú como juzgadora debes valorar porque estás obligada a valorarlo y que aparentemente nosotros como adultos, hombre, mujer, hombre, hombre, etcétera, la pareja como tal, no entendemos que el divorcio, como bien dices, y el pleito es entre la pareja y que los niños, si el niño no tiene por qué sufrir el no ver a su papá o el no tener a su papá porque falló como esposo y que un niño no puede ni debe perder a su mamá porque falló como esposa. O sea, creo que ese es el punto que no logramos dimensionar, amigos, que es, si estás muy enojada con tu ex porque te puso el cuerno y no quieres que vaya tu hijo a visitarlo porque se va a ir con la Ajá. Con la otra, otra, sí, claro. Mm. eso no es suficiente, porque esa es una falla de esposo contra esposa o de esposo contra esposo, etcétera, de pareja. Pero no quiere decir que una persona que produjo una separación sea un mal padre o sea Así una es. mala madre. Así es. ¿Cómo hacer? ¿Cómo haces tú? Y para que le puedas platicar a nuestros amigos, para desenmarañar todo este chisme en el que dijeron, es que es un desgraciado, no me da dinero y bla, bla, bla. Eso es otro tema frente a la custodia. ¿Cómo? Sí, primero escuchas. Cuando estaba de jueza, escuchaba. Pero escuchaba, ya sabes, cada uno y viene una práctica Mm, de esta teoría y entonces ponías a las dos partes y no sé, en la de ratificación, que no tenía sentido, pero desde ahí empezabas a ver y tú sabes que en los municipios te da, tienes esa parte. Entonces, 10 años hice un experimento que después fue una tesis. Entonces, ya en la audiencia, que es, te citan por segunda ocasión, te citaban por segunda ocasión para ujú. ver si de veras te querías El divorciar o no, avenimiento, ¿no? los tenías, ¿no? Entonces, algo que decían manifestar y entonces ya empezaba una parte, sí, porque ta, 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 y él no, pero entonces decías, espérame, déjame que él termine de hablar o que Ujú. ella termine de hablar, y entonces al final le decías, sí, está de acuerdo, y decías, no, pero es que yo no le dije eso. Ni Y Pati Chapoy entonces se aventaba esos. entonces veías cómo Sí. ni tú habías dicho eso, ni tú habías escuchado lo que él dijo o que ella dijo. Entonces, había un tema de percepción real. Y entonces me permití hacerles 2 preguntas durante 10 años. La primera era, ¿recuerdan cómo se conocieron? Entonces, tú calculabas de acuerdo cómo veías a la pareja, si le preguntabas a él o a ella o a Mm, ambos ujú. según. Y entonces, ya, de estar, ya sabes, porque así casi se quieren poner espalda contra Sí, sí, espalda sí. así. Y entonces, me pudiera responder, fíjese que estoy haciendo una investigación sobre. Sí, claro, Estábamos en la plaza claro. Y del entonces, pueblo. pues, a mí me gustó, pues, su caminar. Okey, de las que más recuerdo. Ellos decían: sus ojos, su sonrisa y su forma de ser". 3 cosas que las tengo así Mm, mm, grabadas. mm. Y entonces la segunda, les dije, no sé si en forma resumida ustedes me pudieran decir qué les separó, porque yo le sigo viendo 2 ojos, a menos de que cuando se conocieron fueran 4 Claro, Eh, claro. o que eran verdes y ahorita son negros y no le gustaban Sí, los. eran los pupilentes. Ajá, eso, la sonrisa, pues,
a menos de que los dientes siguen siendo los mismos, todo Todavía sigue sí. siendo todo, okey, más, menos, fingido, no. Y la tercera, su forma de ser. Yo no vería cómo en una pasada, se Cambia enamoraran, la ujú. a lo mejor esa por el carácter, pero si lo que nos emocionó en una relación fueron los ojos, me queda claro que mejor que se separen. O sea, me queda clarisísimo porque no hubo más, ¿sí? Ujú. Y si al otro le gustó, o a lo mejor su forma de caminar, pues imagínate, pues, ¿y cómo camina hoy? Yo, hasta me De fijaba, pasarela, de decía yo, ¿cómo? pasarela. O Catwalk. como toro de Lidia, ¿no? Ujú. Así, con la cabeza por delante. Entonces, eh, cuando identifiqué factores diferenciados que cuando no identificaban qué les había atraído, mucho menos qué les había separado, y que entonces nosotros con la obligación que teníamos era primero leer, leer imaginando como esa historia, no como la que a lo mejor si a alguien le contaron un cuento de pequeña, a mí no, pero imaginando cómo esa historia dentro de esas líneas hay otra historia, porque es la historia que es de una parte, de otra, y la que cuentan los abogados. Y Mm. entonces haciendo como en Ujú. esa historia, como de, ¿y tú qué crees que hubiera pasado? ¿Tú qué alcanzas a leer? ¿Qué se quedó ahí que no te quiso decir? ¿O qué más hay? Y entonces, cuando ves ese estudio de contexto que le llamamos estudio de contexto, que no es otra cosa, sino haz lo correcto, lee. Es que está muy oscura, vuelve a leer. Es que creo que quedó un poquito, vuelve a leer. Y si era necesario que yo leyera 10 veces una demanda, yo la leía, porque quería sentir, desarrollar mi Entender. hemisferio izquierdo y derecho. Si mi hemisferio derecho no alcanzaba a sentir, podía ser cruel. Ujú. Ojo, ojo. Ujú. Y entonces, ¿qué hice o qué he hecho? Primero, leer, analizar, visibilizar, observar, detectar. No puedo decir saborear, pero sí alcanzaba a sentir. A partir de ahí, si había algo que tuviera que ser una prevención, que tuviera que llamar a las partes, una escucha, un desahogo de algún medio de convicción, alguien me decía, es que esto es casi materia de que te abran un procedimiento, que lo abran. Nunca me abrieron ninguno, hasta hoy. Pues Creo que es en la hacerse de sala más elementos para tomar una mejor ¿por qué? decisión, ¿no? Porque Para decías: "Quiero desahogar esta prueba, a ver, Ujú. necesito", pero no la prueba de que manden a ver si tiene un refri de 2 o 4 puertas, o sea, ¿verdad? No, Eh, incluso hay, perdón, Vero, un varios criterios ya que la Corte ha dicho, son sí, estos, direcciones que da la Corte así para es. los que nos dedicamos a la impartición de justicia, Protocolos y manuales. y ahí la Corte nos ha dicho que incluso, y me llama mucho la atención por la expresión, porque decía: "Hay que ser creativo". Hay una que Claro, literalmente utiliza la claro, expresión: "Debe ser creativo". así Entonces, es. como que lo que me está contando, a lo mejor la señora le dijo al abogado: "Es que mi pareja me mentó la madre una vez, pero luego nos encanta como Sí, el sticker este, ¿no? Que exagéralo y cuéntamelo todo, ¿no? sí, Entonces, el abogado le va a poner, no, me mentó la madre 20 veces, ¿no? sí. Y no me dio para comer, es que, 5 licenciado, días, no no, vería yo póngale que un 5 mes no me dio días. lo del chivo, ¿no? Sí. Entonces, O ¿cómo? al revés. Te digo la otra, Ajá, donde te presentan una factura por 40 bolillos, y yo digo: "¿40 bolillos en una semana? ¿Cómo tenían una estará?". tortería, O lonchería o sea, algo. ¿cómo estará si lo compran el domingo? ¿Cómo estará el próximo viernes el bolillo, no? Sí, Una No sé, piedra. pero en factura, o sea, para justificar los gastos. Entonces Sí. sí, nos ya las vamos semanas sirven de defensa personal, ¿eh? polarizados. Se la Claro. avientas a alguien y sí lo Entonces, pues, descalabro. Estos imagínate desgraciados, ¿no? imagínate el tema de esta custodia que puede ser compartida o puede ser nada más monoparental. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿es mío nada más y yo me encargo o es que entre los dos? En mi opinión, hoy por hoy tiene que ser compartida, porque la niñez requiere papá y mamá. Y Ujú. entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, leer. 2, contextualizar. Ujú. 3, tratar de rescatar esa historia, evidenciando incluso si hay alguna asimetría, alguna condición de discriminación, de exclusión, o que incluso el abogado se quedó corto en el diálogo, porque cierto es que si estudiamos un poquito más al ser humano, nos damos cuenta que ustedes tienen 250 gramos más de cerebro que nosotras. En su favor lo diré, pero en su perjuicio es que No más o lo menos usamos. andan no, claro que lo usan. De hecho, ustedes andan, por ejemplo, como en unas 15,000 palabras al día y nosotros como en 25,000. Entonces, hasta en la redacción
una redacción puede ser diferenciada, Claro. no diferente, diferenciada. Entonces, si tienes esos elementos a la mano, no es decir, es que le faltó punch al abogado, no, porque estás identificando que a lo mejor la narrativa está siendo prudente, o está siendo conciso, o está siendo objetivo, Ujú. quitando esa historia que tú dices, pero entonces no se dieron, no hay necesidad de que se dieran. Hoy por hoy ¿Estamos hay un hablando de tema, golpes? sí, de Ah, golpes, entre otras cosas. Y sí. entonces hoy verdaderamente el tema de la custodia es un tema actual. Les puedo decir que el 60% de los procesos que tenemos nosotros en materia familiar hay un tema de custodia. ¿Les interesa la convivencia? Sí, pero no se cumple. Lo que les interesa es quedarse con el regalo. ¿Cuál es la diferencia ahorita con estos 2 términos para nuestros amigos de la banqueta? ¿Qué es convivencia y qué es custodia? Por toda la explicación que nos diste respecto del incluso de dónde viene el término. Custodia lo podemos entender, y ahorita nos lo explicas. Yo voy a tener de lunes a domingo al niño, niña, adolescente, ¿y qué es la convivencia? ¿Pueden ser las 2 o nada más es una u otra? ¿Ahí cómo va? La custodia implica dos cosas muy claras. Primero, ¿con quién vivirá Ujú. el niño, niña o adolescente? ¿Con quién vivirá? Ujú. ¿En dónde vivirá? ¿Y quién tomará las decisiones? O sea, que quien tenga el niño va a decidir si va a ¿A las jugar clases de fútbol o? karate y todo, pues sí son decisiones del día a día. Ah, entonces yo no decidí, pues entonces yo no las pago, ¿verdad? Casi siempre dice la contraria. Bueno, eso será otro tema cuando hablemos de alimentos, pero de entrada es en dónde vivirá. No, pues que se quede en la casa de mis papás o que se quede, a ver, espérame, o sea, el niño debe de continuar una vida digna como la vivió en los últimos años. Y entonces es la custodia es con quién vivirá y quién se hará cargo del niño. Ujú. Ujú. ¿Quién cubrirá sus necesidades? Ah, bueno, pues que las cubra quien lo tiene, ¿no? A ver, si yo no soy el padre custodio, entonces yo tengo la obligación de De aportar aportar alimentos. dinero para que entonces subsista. No, pero yo no quiero que ella coma de lo que yo, o sea, bueno, otro Volvemos a decir, tema se para los convierte en una Sí. alimentos. guerra de Pero papás. yo nada más quiero que ese dinero sea para él. Ah, que fue a hacerse extensiones. Sí, claro, con el dinero que le di. O sea, en verdad le diste 3,500. ¿Sabes cuánto valen unas extensiones? Por Dios. O sea, por Dios. Me alcanza por un Qué rayito lo que me qué diste, risa me sí. da. Entonces, hay muchos temas de los que podemos platicar y de lo que hoy por hoy pasa, pero el tema de la custodia es ese. Pero el tema de la convivencia es, mientras el juez decide dónde se van a quedar estos NNA, Ujú. es yo quiero ver a mi hijo, pero luego, ¿qué pasa? Que eso se llama la convivencia. ¿Qué pasa? Les ponemos a lo mejor convivencias supervisadas, asistidas, de un día, de mediodía, y que dicen, no, no, yo no podía ese día. Pero hoy tenemos otro, ay, ¿Modalidad? no quiero decir otro inconveniente en el proceso, que de pronto hay personas que tienen que participar en esos juicios que se llaman, ay, ¿lo digo? Dale. A.S. Ay. Agentes sociales. Sí. Qué bueno que nadie los conoce en la banqueta. Y entonces, estas personas que tienen que participar para representar los intereses de la niñez, ¿qué creen? Hoy por hoy están presentando recursos porque dicen, ay, no, pero porque ya se acaban de poner de acuerdo después de 3 años. Y entonces el papá se lo lleva lunes, martes, miércoles, jueves, la mamá viernes, sábado, domingo, lo regresa. No, 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 es que así no, porque puede ser peligroso para los niños. ¿Por? Pues es que se van a quedar a dormir con el papá, pues es el papá. No alcanzas a leer que dijo la señora que Que estaba de acuerdo. ella, o sea, además de que estaba de acuerdo, que era policía y que entonces le descansaba tantos días Ujú. y 24 por trabajaba, 48, esas no cosas, ¿no? más como de 3 días, ahorita les dan de Ah, casi hasta okey. 4 días, entonces, ¿y por qué no? Entonces, no estás haciendo lo que procuramos nosotros hacer o yo hacer, Ujú. leer, Incentivar la leer, convivencia. contextualizar. Imagina por un momento que esa mamá trabaja lunes, martes, miércoles y que entonces se va en la tarde, regresa hasta otro día, duerme 3 horas, ¿a qué horas atendería al niño? Entonces, ese es el tema de la convivencia Ujú. y que entonces, pues, no hay otros días que la mamá pueda convivir con él, ¿cómo va a ser? ¿Lo va a subir a la patrulla o cómo? O sea, de Mm. pronto, entonces, aquí tenemos que estar muy, muy en el aquí y en el ahora, que quienes intervenimos en un proceso verifiquemos el contexto de esa familia. No somos calcamonías. Y me lleva a la siguiente pregunta, que es, ahorita que hablas del contexto y de la realidad, con el ejemplo que estás dando,
te preguntaría yo desde la banqueta es, ¿se me estás diciendo que no es una regla que la custodia es para la mamá siempre? Porque en este país ¿Se piensa? se piensa, se cree y siempre ha sido muy dicho, ¿no? Los niños con su Con su mamá. mamá. Y a falta de la mamá, antes que el papá, pues la abuelita materna. Y si ya de plano no hay tíos, bla, 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 entonces ya le damos al papá, porque el papá, pues, está dedicado a otro tipo de menesteres, de cosas o de actividades, ¿no? Entonces, con la realidad de hoy, ¿cómo opera este pensamiento que yo sé que existe todavía en nosotros como sociedad? Sí, yo creo que desde el 2011, con la incorporación de los derechos humanos, que las personas no conocen ni sus derechos, mucho menos que son humanos, pero las personas ya traen, ya traen, aquí les digo yo, aquí en el ADN, si se rasparan y saliera el ADN, le salían así, brincaban los derechos, pero no los conocen. Y entonces entre esos derechos está precisamente el cambio de constructo. Ujú, El cambio de constructo que nos han dicho lo que debe de ser una mujer y lo que debe de ser un hombre. Antes que esperanzas que ustedes plancharan o salvo ocasiones que estuvieran muy construidos desde familia, pero los constructos eran lo que debería de ser una mujer Ujú, y lo que debería de ser un hombre. ujú. Afortunadamente en los Los últimos roles. años estos roles se han ido modificando, se han ido integrando o a sea, que un antes rol antes más no había que participativo. planchar. Y te engañaron. Okey. Te engañaron vilmente. Eh, de hecho, yo cuando conocí a mi marido, eh, él plancha, le sale el arroz riquísimo, la asada perfecta, eh, los botones impecables, y entonces yo Mm, dije: surcidos, "Excelente". Y algo que yo hacía otras cosas, o sea, yo, claro, tuve una familia, mis abuelos eran carniceros. okey, Mis abuelos maternos. Entonces, yo afilaba cuchillos, yo afilé, o sea, era como otras actividades, ¿quién lo hubiera pensado? Pero sí, o sea, yo en una camioneta iba y al rastro en Ocotlán, ¿no? A traer ganado. okey. Entonces, ¿quién lo hubiera pensado? Porque a lo mejor hubo familias que no tenían este constructo de lo femenino y lo masculino, pero Ujú, hoy aterrizado aquí es precisamente cómo tenemos que ir modificando esos constructos. Esa parte de lo que tiene papá se necesita y lo que tiene mamá se necesita. Ujú, Entonces, ¿por qué? Pues porque la propia biología y la naturaleza así lo prevé. Incluso en las familias compuestas, en el concepto de familia que se tenga, se requiere. Hoy por hoy, la pregunta exacta era, ¿hoy necesariamente u obligatoriamente se les da la custodia a las mamás? La respuesta es no. Hoy un porcentaje importante de papás reclaman la custodia y la convivencia? sí, Sí. Hoy un número importante de papás reclaman tener a sus hijos? Sí. Hoy un número importante de asuntos se llegan a un convenio donde hay una custodia compartida compartido. y a veces pasan más días con papá que con mamá? Sí. Es decir, la Corte, recuerdo como en el 2016, después de la jurisprudencia aquella 22 diagonal 2016, que para mí mm, es enigmática. Después se pensaba que una visión de género, por este concepto de género, por haberle puesto así, se pensaba que era un tema de viejas. O sea, yo llegaba a espacios y me decían: "Ahí viene otra vez esta". O sea, otra vez un tema de viejas. Ya cuando salía se daban cuenta que no era de viejas. Pero después salió un criterio donde aclaraba que esta visión diferenciada, esta visión diferente de hacerle justicia en niñez y adolescencia, no era otra cosa que la capacidad que podían tener hombres y mujeres al emitir una sentencia. Entonces, esto ponía en igualdad de condiciones a quien juzgaba, jueces, hombres y mujeres. Ay, es que era un tema de niñez, le toca a ella porque es mujer, ¿no? Este tema de alimentos, te toca a ti porque porque a ti te dijeron Tú que eres tú eras proveedor. el proveedor. proveedor y eras el Ujú. encargado, hijo, usted tiene que trabajarle para que le dé a Su a su mujer. mujer Y dinero y todo y lo demás. dinero y todo, pues, oye, viene Sí, el claro. chiste, no sé si se acuerdan de ese chiste, les digo que hoy debería de ser filosófico, están 2 comadres, y entonces una le dice a la otra: "Oye, comadre, ¿cómo le ha ido a Juanito?". "No, comadre, mejor dime,
¿cómo le ha ido a tu hija? Le dice su hija, no, 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 te voy a platicar de mi Lupita. No, 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 mi Lupita está extasiada. O sea, sabes que se casaron, ¿verdad? Y sabes que rentaron aquí el salón este de la escoba, ¿verdad? Bueno, no, no, fue un eventazo, o sea, y fue la Lucha Cumbia, ¿cómo se llama el grupo este que está saliendo? Mucha Cumbia, no sé qué. Creo que sí, mucho. Bueno, no, o sea, excelente el evento. De hecho, se fueron, van, ya no tardan en llegar, o sea, se Un fueron a mes un de... viaje, o sea, un Ujú. viaje, recorrieron Emiratos, desde los Emiratos hasta Miami, extraordinario. Ya tienen casa propia, ella se va a poder dedicar a lo que quiera. No, hombre, Y entonces ya le todo puso un un plan. negocio. Le dice, ay, comadre, y la abraza. Comadre, qué gusto me da. Platícame era de tu hijo y la señora. "Ah, no, muy mal. Mi hijo se casó con una huevona. Quiere viaje, casa, Casa, negocio. fiesta en la escoba. Imagínate, fiesta. Entonces, o sea, Viajes para los literal. encantos. Entonces, la visión, Sí. esa visión que pudiera parecer muy chistosa desde donde lo veamos, ahora véanlo desde la justicia, en donde 2 personas creemos tener la razón, Ujú. donde 2 personas no pensamos, sino solo sentimos. Entonces, nosotros desde nuestro espacio, el término de custodia es el término más sensible y más fuerte, porque la decisión que estampas con una firma va a quedar para siempre. O sea, vas a ser la responsable o el responsable de que ese niño viva, conviva y esté a cargo de una persona que a lo mejor después diga, chin, mejor nos hubiéramos de veras compartido, ¿verdad? Mejor de veras le hubiera permitido que, desde luego, después de las sentencias, las personas que nos escuchan deben de saber. Entonces, dictado una sentencia, ya no hay poder humano. Claro, pueden volver a hacer un Sí. convenio, acérquense a mediar. Si ya hubo una resolución desfavorable o favorable, pero pasó el tiempo y ustedes quieren que con tener certeza en cambiar esa condición de cómo se encuentre tu hijo y que ya le quieres dejar que Ujú. vaya con su papá, pero también tienes miedo de que no se lo vaya a llevar en represalia tantos años Sí. Que no se lo que no se dejaste. lo dejaste o viceversa. Hoy por hoy, en verdad, hay muchas dinámicas desde la psicología Ujú. para que ayude a reconstruir ese vínculo. Nos has compartido, Verónica, que tú te inclinas más por autorizar o otorgar una convivencia compartida, Custodia. una custodia compartida, pero ¿en qué casos, o algo que nos puedas compartir, has advertido algo que dices, no, este papá o esta mamá no es saludable o no es bueno para la niña, niño, adolescente? ¿Y por qué? O O sea, sea, ¿cuáles son los asuntos más extremosos en los que dices no, ujú, verdad? Una, en el caso del feminicidio, Okey. en el caso donde él, desde luego ya no hay más, ¿verdad? Mamá ya no está, Ujú. pero papá fue el causante y pues papá está PPL, ¿no? Está privado de su De la libertad. libertad. Y Ahí entonces ahí dices, pues ahí tendría que haberse desde el proceso penal, ujú, haber determinado que pues no puede él ser un papá que continúe con algún derecho ujú, sobre el niño, porque a veces no tienen familia extendida, no hay abuelos, y entonces esos niños van a una institución y pasa el tiempo y entonces el papá después quiere venir a decir, pues como hay a veces beneficios, ujú. pasa, ¿no? Ese es uno de los que me viene más severo. Pero, ¿siempre y cuando esté sentenciado? pero es que ¿O por desde feminicidio, presunto? por feminicida, la mayoría, o sea, por ese tipo de delito, por la naturaleza y contexto, casi el 90% son responsables. Mm, Cuando estudiamos los conceptos de violencia Ujú. y el contexto como se da, casi siempre es, Es casi siempre es, ajá, Ujú. ese es como el más grave. Pero de ahí, por ejemplo, tuvimos hace muchos años una chica que se dedicaba a ser acompañante
Y entonces el esposo se había enterado porque apareció su foto en una tarjetita de una esquina que entregaban en una esquina. Ok. Y entonces No la contrató. no la Mm. contrató, se indignó mucho y entonces demandó la pérdida y nosotros determinamos por primera ocasión no le afectaba al niño, o sea, cuál era, está bien, o sea, yo identificaba ese contexto, Mm. identificaba a lo mejor, pero una tarjeta, pues una tarjeta no era el todo. De hecho, solicitaba, ya sabes, que se girara oficio a la empresa que aparecía en la Sí. tarjeta para saber los horarios y que, pues, bueno, todo eso. Pero son Digo, al final cargas un trabajo sexual no es de sí solo un impedimento o es algo nocivo Para para perder la una custodia. niño o niña. Sí, ajá, ¿no? a menos que tenemos otros casos donde la mamá o el papá no tienen, no hay manifestación de que se dediquen a eso y la conducta es sumamente nociva. Por Os ejemplo, de que está, ya saben, nos dicen en las escuchas de que todos duermen en un cuarto Okey. y el padrastro hace Sí, un uso, tema de violencia ya. pero muy severo. Entonces, ¿cuál va siendo la temática Mm. de decisión? Esa. ¿Cuáles actitudes, cuáles comportamientos son de tal naturaleza, tan nocivos, tan dañinos? En la palabra hoy más común, malamente utilizada, pero la que más se usa, tóxico. Toxic red flags. Tóxico, ajá, aquella parte que te lastima, aquello que te lastima y que entonces están en riesgo. Está en riesgo que tú dejes en custodia, es Ujú. decir, para que una persona se encargue. Otras que hemos tenido que van y dejan a sus hijos vienen al DIF, aquí es el DIF, sí, ¿dónde es el ingreso? Aquí se los dejo porque ya no puedo atenderlos. Y entonces pasan los años, los niños se van a casas de acogida, casas de resguardo, 2 aquí, uno acá, y entonces llega después la mamá y dice, no, es que quiero recuperar la custodia. Porque, por cierto, dentro de los estudios, la mamá se había sometido a algunos procesos de rehabilitación, no lo Ujú. había logrado o lo lograba progresivamente, pero no tenía un éxito. Mm. Y entonces, ¿se la damos o no? Le damos, es la mamá, o sea, ellos te dicen, no, y yo soy la Bueno, mamá y la yo la tengo un derecho y ellos nada más la están cuidando, pero el derecho es mío. y el tema no, lo que pasa es que la naturaleza del tema sí da, o sea, es decir, en tema Sí, de niños y etcétera, esto es de puede ir cambiando momento a va momento y las cambiando. circunstancias van. Sí. Entonces, la decisión no es absoluta. No, Si el día de mañana la mamá va y dice: "Es que ya tomé un curso, me rehabilité, dejé la adicción", porque también podría ser un tema de así es. adicciones. Mira, jueza magistrada, aquí está. Hay Sí. reconstrucción de vínculos afectivos, reconstrucción. Pero no es de que ahora sí ya lo quiero, ya vine por él y otra vez ya no Ujú. lo quiero y ahí lo dejo. Por eso el interés superior de la niñez. Tienes que ser tan cauto, tan preciso que la decisión que tomes no es aquí, sino tienes que visibilizar, no sé, mínimo 20 años más o Claro. 15 años más. Si es una De cómo condición podría ser esa de cómo convivencia. pudiera pasar, de cómo Desarrollar, pudiera ¿no? desarrollarse, cuáles son las necesidades. Hoy tenemos niños con una capacidad extraordinaria de diálogo. Las redes sociales nos ha permitido que incluso aquellos niños que tienen dicen: "Es que mi hijo tiene TDA", ¿no? Y eso que entonces, cuando los llamas, porque también en el proceso de custodia alguien dice: "Entonces, ¿sí pueden mandar llamar a mi?". Yo no quiero que manden llamar a mis hijos, ni a mis hijos ni a mis hijas. Es un derecho de la niñez ser escuchado. Sí, claro. Hace poco nos llegaron 2 adolescentes Ujú. y preguntaron que si podían pasar con nosotros. Ujú, Y entonces la claro. secretaria vino y dijo: "No, pero es que yo nomás les voy a prestar la toca". Le dije: "¿Por qué?". No, pero es que no está el agente social. Ellos vienen a que nosotros les digamos de qué Ujú. va a pasar con su asunto. Al final, las 3 magistradas, la secretaría, ¿tienen ustedes inconveniente que nosotros le mandemos una constancia? Ninguna. ¿Yo la voy a poder leer? Claro que sí. Y el niño, un adolescente, con un lenguaje muy construido, decía: "¿Cuántos?". Tenemos 3 preguntas. La primera, ¿quién me la va a responder? Así nos decía las 3, ¿no? Ujú. Le dije yo, ok, dime cuántos días tienes para dictarnos la sentencia. Okey. La respondí. La segunda, em, quiero que quede ahí, que lean nuestra escucha.
cuando nos mandaron llamar Llamar y es preguntar. al Ujú. juzgado. Ujú. Y 3 también van a resolver el tema de mi hermano. Les faltaba, eran ellos 2, niño, niña, y les faltaba un adolescente. Porque mi hermano anda mal. Fue por una moto, se llevó la moto a una población y entonces mi hermano anda mal, ya dejó la escuela y me preocupa. Entonces, eso no está en el expediente porque acaba de pasar hace poco. Ustedes también Mm. van A tomarlo en a cuenta. tomarlo en cuenta, porque si no, entonces regresen el asunto para que también tomen en cuenta el asunto de mi hermano, porque aún no cumple 18 años, nosotros lo tomaremos en cuenta. A los días fue la mamá también, dijo, es que mi esposo se lo trajo, y ya saben, ¿no? Ujú. Entonces, hay hoy incluso diálogos que los mismos niños te dan y no necesariamente es porque vengan asesorados. Hay algunos otros que sí, ¿verdad? Ujú. Cuando un niño te dice, vengo a solicitar quedarme en custodia con mi mamá y que se fije una pensión alimenticia justa, dices, todo eso, ay, Caray, Sí, caray. casi no se Entonces, notó casi la... no se notó. el Entonces, Sí. asesoramiento. creo que un elemento adicional que es qué falta para o qué necesitamos para resolver una custodia, también es la escucha. Esta Ok. escucha directa, esta escucha objetiva, esta escucha dinámica. Y por ahí hay un video que se llama Mi papá es un héroe. Ujú. Se llama Mi papá es un héroe. Es un ejemplo extraordinario de la visión estereotipada que a veces nosotros tenemos con respecto de la niñez. Y eso en menos de un minuto te dice mi papá es un héroe, ¿no? Y no se los platico porque si no se Para verlo. acabaría la historia, pero eso es lo que, en resumen, lo que tenemos que ver para una custodia. Decidimos en el concepto de custodia, imagínate nada más, imaginen la vida del niño, la niña o el adolescente. Entonces, podemos concluir, digamos, que esto está por encima del pleito entre la pareja. O sea, por más cosas que tú digas, lo que pasa es que Edgar es X, Y y Z, y Edgar dice, no, es que Rafa es X, Y y Z. Tú como juzgadora lo que tienes que hacer y tu obligación es ver el derecho, porque es un derecho del niño, niña y adolescente, el tener un padre custodio, el tener estas convivencias, y poco importa al final lo que tú como padre, madre estés peleándote con el otro. ¿Sí va por ahí? Sí, fíjate que sí importa, sí afecta, pero hoy por hoy yo creo que en esta nueva dinámica, yo creo que todos ya sabemos, estamos a meses de entrar una nueva legislación, un código nacional Ujú. donde Procedimientos ya familiares, sí. involucra temas de oralidad, en donde ya no se permite, hay un principio que se llama de lealtad procesal que me encanta, Ujú. hay otro principio de inmediatez, pero el tercero y no menos importante que a mí me refuerza el corazón, que es la perspectiva de género. Estos que nos vienen a abonar, que nos vienen a decir, no se desgasten. ¿Por qué mejor, o sea, en esta nueva dinámica, por qué mejor no me dices qué tienes tú, qué tienes tú? Y El me permitan rompecabezas. armar este Sí. rompecabezas y armarle esa vida a ese niño, a esa niña, a esa persona que está en la adolescencia, que por cierto adolece de todo Ujú. y pueda caminar en la vida. O sea, Entonces, perdón, hoy en día creo que es una dinámica que debemos de aprender desde niños. la idea entonces sería no, o para ir cerrando, es no descalificar al otro, sino preocuparte por decir o informar qué es lo que tú puedes aportar para un mejor desarrollo del niño, niña o Y adolescente. entonces eso a mí me permite generar herramientas de, ok, entonces no fijo convivencias de sábado y domingo porque ya me di cuenta que trabajas, Ujú, ¿verdad? Trabajas sábado y domingo porque pues para completar la mensualidad pues tienes que trabajar sábado y domingo, pero ¿qué crees? Descansas lunes y martes, y entonces a lo mejor te los doy lunes y martes. O sea, me ujú, estás aportando un pequeño elemento, pero es súper trascendente. Ujú. Dos, ¿qué crees? Le gusta el fútbol y tú tienes los jueves desocupados, ¿y qué crees? El jueves es el día del fútbol. partido. Y entonces, ¿qué pasaría si tú dices, pues yo el jueves no puedo porque ese día voy a mi clase de pilates? Ah, pues mira, qué bueno, porque él el jueves lo puede llevar. O Llevar el sea, fútbol, claro. Sí. entonces, ¿cómo poder empatar esas agendas? Ujú. Poder aprender a emprender, aprender a construir, pero para construir se tiene que deconstruir. Claro.
Entonces, esos son factores Sí. sumamente importantes. Poner en el centro al niño, no tanto Así a querer secuestrarlo o hacer lo no, propio. hoy por hoy no sirve de nada porque hay dinámicas muy claras que nos llevan a analizar a la niñez y decir qué es lo que necesita. Pero si vemos y seguimos viendo la descalificación, pues a lo Mm, mejor las decisiones van a tener que ser muy severas. sí, Y lo que platicábamos al principio, ¿quiénes somos nosotros para decidir la vida de una familia? sí. Ujú. En verdad nos levantamos todos los días diciendo, ay, ¿si sabes quién soy yo? Hoy voy a firmar la mejor sentencia del mundo porque tendría que ser la mejor del mundo porque, ¿sabes? Esa familia piensa que el día que lea su sentencia va a ser la mejor y la más justa y la más digna y la más objetiva y la más propositiva y la más, o sea, la más igualitaria. Entonces, Ujú. imagínate esa La responsabilidad. responsabilidad, sí. Entonces, generemos que con estos elementos, con el elemento de la razón, con el elemento de la justificación, con el elemento de la responsabilidad social, que la niñez sea el centro de Mm, atención, el centro de cuidado, porque nosotros vamos para viejos y ellos van para grandes. Entonces, estamos firmando un poco de nuestro futuro. Claro. Y yo les digo, hace poco estuve en Tlajomulco y fui al centro universitario. Ujú. Y entonces ya al final yo ya iba corriendo y me dicen, Verónica, pero yo dije, ay, me regreso y me dice, tú no te acuerdas de mí, pero yo sí. ¿Te acuerdas que mis papás somos los de los abuelitos gritones? En resumen, en Tlajomulco van en la carretera, fallece papá y mamá y Sí. se quedan 5 niños. No recuerdo cómo eran, pero 2 eran gemelos. Y entonces, uf, los abuelos, unos se quedan hospitalizados, unos niños hospitalizados, otros gravemente heridos. Las 2 familias, peleadas a muerte porque estaban peleadas a muerte. Y entonces yo duré un mes, no sé si recuerdan el juzgado de Tlajomulco, Sí, ahí por la carretera, sí. y entonces yo les ponía unas mesas y nos poníamos a dialogar. Y entonces, hoy por hoy, una de las niñas era la de la universidad, que mm, es Ah, maestra de la universidad. Y dice, cuando escuché tu nombre, yo dije, se acordó efectivamente, del me sí. acordé que tú fuiste quien permitió que nosotros creciéramos con ambos abuelos. oh, qué Y les interesante. dije, ¿y tus abuelos siguen vivos? Sí, salúdamelos. Sí, claro que sí, siempre se acuerdan de usted. Y entonces Mm, yo les decía que el día que no sea una sentencia la que se acuerden, sino que sea la convivencia Sí. para esa custodia que tienen hoy compartida, sea lo que les recuerde tener a sus hijos. sí, Y pensar que, perdón, pensar que si se aportan mejores elementos, hacen más fácil la decisión para el juez. De Sí, otra manera, los jueces van a tener que decidir de una u otra manera en favor de sí, alguna de las dos partes y seguramente una de ellas no se va a ver tan favorecido si no quisieron llegar a un convenio o llegar a un arreglo o aportar cosas que pudieran beneficiar al menor, ¿no? O sea, así quiero es. decir que si insisten en pelear, al final el juez va a terminar decidiendo a una de las dos y uno va a quedar totalmente perjudicado. Contrario a que si deciden ver por los intereses del niño, pues pueden llegar a una mejor solución y facilitar la decisión para un juzgador, ¿no? De que, ¿sabes que vamos haciéndolo como mencionabas, de 2 días, porque tú trabajas el resto de la semana, tratar de justo. Papá, mamá, abuelitos. Es que, ¿para qué Ujú, lo quiere si se queda con su abuelito? Bueno, su familia extendida. sí, ¿O por qué quiere ver a los otros tíos? Bueno, pues porque es su familia extendida. ujú. Y entonces venía la pregunta, entonces la custodia también la puede pelear los abuelos, sí, lo puede Sí. pelear los tíos, sí. Bueno, tengo uno donde lo peleó la vecina. O sea, mm, a la niña la dejaron con la vecina durante 7 años Mm. y regresa la mamá y ella dice, no, yo vengo a pelear no solo la pérdida de la patria potestad, 0 visitas por lo wow, pronto y peleo la custodia, porque esa niña yo he estado al cuidado y a la protección. Eso es la custodia. wow. ¿Quién se queda al cuidado y O sea, protección? el vínculo filial no es determinante, No, sino quién realmente se preocupa por el así niño. es. Interesante. Sí, pues son asuntos muy interesantes y nos falta tiempo para poder hablar de Sí, todo esto, ¿no? Pero me llamó la atención este último caso que decías y empata un poco con el tema de esto de la banqueta, ¿no? Porque es como la función de un juez, de un magistrado, que a veces parece muy lejana y muy allá en el Olimpo, como a veces nos han dicho,
sí es cotidiana, sí es para ti que estás en la calle. Y esta experiencia que tuviste y que nos compartes, pues es el vivo ejemplo, ¿no? Años después te encuentra una persona que dice, yo me acuerdo que tú me resolviste Yo me el acuerdo de asunto ti. donde me quedé con mis Sí, claro. abuelitos, ¿no? Entonces, Ujú. sí afecta, esto de la justicia y del derecho sí afecta y es por eso que estamos aquí, ¿no? Tratando de darte esta información y darte tips y consejos. Y qué mejor con alguien con la experiencia y la calidad de juzgadora que tienes tú, Vero. Edgar, pues vamos cerrando un poquito. ¿Algún comentario final tuyo luego de nuestra invitada para darle cierre a este gran episodio del día de hoy? Amigo, pues solamente me quedaría por sumar que lo que he venido diciendo a través de todo el capítulo, que procuremos dejar la guerra, dejar de competir con el otro padre, dejar de hacerle la vida imposible y poner en el centro al niño, ver y cuidar que lo que uno puede aportar para que su desarrollo sea mejor, que sea más benéfico y centrarnos en eso. O sea, no tanto en descalificar a la otra parte, sino ver qué puedo yo aportar para que su vida sea mejor. Y eso eventualmente facilitaría la decisión para los juzgadores también. Vero, agradeciéndote de antemano nuevamente. ¿Qué comentario final para nuestros amigos de la banqueta? Muchas gracias. Pues, además de agradecerles el espacio, yo terminaría con que la custodia la custodia es eso, cuidar y proteger. Y entonces, quien no la tiene, haga lo propio, pero no desde la descalificación. Ujú. Y quien la tiene, compártala. No pasa absolutamente nada. La niñez necesita de papá y mamá. Sí. Y pues bueno, generemos en las nuevas generaciones un producto de paz, un producto donde los hemisferios izquierdo y derecho puedan ser compatibles, donde el izquierdo ya no sea generando estas partes negativas y que el derecho, este hemisferio derecho no sea cruel, sino que empatemos y que diario velemos porque las personas que impartan justicia conecten la razón con el corazón, que no están peleados. Y pues bueno, quien así lo quiera, síganos tengo las redes sociales, Verónica Ucaranza, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, en el podcast Saber Más para Ser Mejor, ese podcast que se hace desde el corazón. Y no es otra cosa sino seguir sumando con ustedes y al final que las personas conozcan y reconozcan sus derechos para que los hagan valer. Sí. Entonces, eso es lo que necesitamos, una sociedad empoderada. Verónica, muchísimas gracias por aceptarnos la Gracias. invitación, gracias por compartir tu experiencia y no se olviden en dejarnos los comentarios, si quieren que traigamos a la mesa algún tema en particular, encantados, déjenlo en los comentarios, aquí lo abordamos. Amigo, Pues nada más para cerrar, yo les agradeciendo nuevamente a Verónica y síganla, por favor, tiene muy buen contenido en sus redes sociales y hay que ver ese podcast también, ¿no? Yo les dejaría con este tema que puedo sintetizar un poco de lo que hemos estado hablando. Los pleitos de los adultos no tienen por qué repercutir y ser dañados los niños, niñas y adolescentes. Hay que ser lo suficientemente maduros como adultos para diferenciar el pleito que tengo con mi esposo o esposa, ujú, que no es lo mismo que las fallas de papá o de mamá. Son dos roles completamente distintos. Mientras podamos entender eso, podemos presentar mejores asuntos para que si es necesario que un juez o un magistrado nos diga quién debe de llevar qué o qué, lo hagan de una mejor manera, sin descalificaciones. Las guerras entre adultos no tienen por qué ser pagadas por nuestros niños, niñas y adolescentes. así es. Así es. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Espero que les guste este episodio de Abogados de Banqueta, donde la ley se explica sin artículos, sino cómo se vive. Muchas gracias.